Del Evangelio de San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía esperaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron llenos de temor. Se pusieron a gritar, pero Jesús le dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del pueblo lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos de EFE Salesianos Alameda, un tremendo saludo ahora que están a punto de, o están en el contexto de cumplir un aniversario más de ese tremendo bien que ha cruzado por la vida de tantas familias. Cuántos hogares, cuántos papás que vivieron esta experiencia, vieron transformados también sus hogares por la fuerza del Espíritu Santo. Yo primero quisiera comentar lo que me han pedido, comentar el Evangelio que se ha proclamado recién, el Evangelio de Mateo, y también comentarles y darles algunos saludos y recomendaciones. Lo que me llama la atención, este tremendo mensaje del Evangelio de hoy día, que parte subrayando el tema de la multiplicación de los panes. Es decir, se había producido un milagro, un hecho prodigioso de Jesús, y como tantos otros hubo después. Pero ese hecho fue el que marcó también la vida de estos hombres que seguían a Jesús. Pero parece que los seres humanos, a pesar de lo que estamos viendo, palpando, la relación que tenemos con Dios, no es suficiente. Da esa impresión, porque rápidamente, frente a la dificultad, nos desmoronamos. Sigue el Evangelio diciendo, ¿cierto?, que Jesús los manda a la otra orilla del mar, los sube a la barca y le dice que Él se quedará despidiendo a la gente. En ese intertanto, ¿cierto?, se produce una gran ventolera, tenían el viento en contra, y en la madrugada, dice, Jesús comenzó a caminar hacia donde estaban los discípulos, porque Jesús nunca deja solo a los discípulos. Jesús siempre camina junto a nosotros. A veces nos dirá, vayan ustedes adelante, pero Él siempre viene detrásito, no nos pierde de vista. Pero no, eso parece que a los seres humanos, como decía al inicio, no nos basta. Jesús entonces camina hacia donde están los discípulos y ellos comenzaron a gritar, pensando que era un fantasma el que se les acercaba. Vivimos llenos de miedo, queridos hermanos, llenos de miedos. Siempre tenemos miedo, por una u otra cosa tenemos miedo. Los seres humanos somos así, pero tenemos la fuerza de Jesús que nos acompaña y rápidamente como que el alma nos vuelve al cuerpo. Tranquilícense, le dice Jesús, soy yo, no tengan miedo. En este tiempo que estamos viviendo esta pandemia, Jesús nos dice lo mismo.
tranquilícense, no tengan miedo. Soy yo, es Jesús que camina con nosotros, es Jesús que nos asiste, es Jesús quien ha prometido quedarse para siempre con nosotros. Pedro entonces, ¿cierto?, el jefe de la iglesia, quien dejó como jefe de la iglesia, le dice: si eres tú, mándame ir, ¿cierto?, a tu encuentro. Y se envalentona y comienza a caminar sobre el agua. Pero bastó una pequeña ventolera y comenzó nuevamente a apoderarse el miedo de Pedro, y Pedro se comenzó a hundir. Y él comienza a gritar, pues siempre comenzamos a gritar cuando nos estamos ahogando en el mar de la vida. Y comenzó a gritar, y el Señor, ¿qué hace? Le tiende la mano. Porque nunca va a dejar el Señor que nosotros nos hundamos, nunca va a dejar, ¿cierto?, que nos ahoguemos, nunca nos va a dejar sucumbir, porque siempre está con nosotros. Y esa tiene que ser nuestra convicción: el Señor está con nosotros y nadie puede estar contra nosotros, ni los poderes del infierno, dice Jesús, se la podrán contra la iglesia. Esa es la certeza y la seguridad que tenemos que tener, queridos hermanos, pero tenemos que ir creciendo cada vez más en la fe, cada vez más en la fe, porque eso es lo que nos flaquea, siempre flaqueamos en la fe. Fíjense que el Evangelio culmina diciendo que un grupo de Genesaret que reconoció a Jesús comenzó a pasarse la noticia de que Jesús había llegado a ese lugar, a Genesaret, y le trajeron los enfermos. Porque el ser humano, los seres humanos, estamos ávidos de Dios, necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos su protección y su bendición. Mire lo curioso, esta gente no se conformaba con tocar a Jesús, solamente con tocarle los flecos de su manto, ¿cierto?, quedaban sanos. Ojalá que nosotros tengamos esa misma certeza de la cual nos habla este hermoso Evangelio hoy día. La certeza de que Jesús camina con nosotros, Jesús camina de la mano de nosotros. Y cuando ve que nos estamos yendo por el lado, ¿cierto?, equivocado, nos estamos hundiendo, nos toma la mano y nos saca del socavón. Pierdan el miedo. Abandónense en las manos del Señor. Especialmente en este tiempo, como decía, en que están cumpliendo un año más. EPE Salesianos Alameda fue el que le dio el gran impulso al país. Hoy día EPE está por todo el país. Y hay EPE Salesianos y EPE no Salesianos, pero el gran impulso, ¿dónde partió? En la Alameda. El Espíritu Santo, ¿dónde sopló? En la Alameda. Sientan esa seguridad. Mientras estaba preparando esta reflexión, me vino a la mente varios hermanos nuestros que nos dieron testimonio de entereza, de fuerza, de sacrificio, y que siempre los vimos ahí. Me viene a la mente, por ejemplo, Sergito, el que partió el año 2018, ese viejo que se tiraba en las peñas a las 7 de la mañana, se tiraba al agua, nadando ahí, espabilándose y acarreando, qué sé yo, los fondos y tratando de ponerse a disposición de los demás. Ese viejito nos dejó un tremendo legado. Un hombre ya mayor, un hombre ya ajado y por todo lo que nos depara la vida, siempre nos estaba animando, siempre nos decía una palabra. A veces nos repetía lo mismo, pero siempre él quería hablar porque quería animar a sus hermanos. Me viene a la mente también Lucho Cárdenas, que lo vi por televisión hace un par de años atrás. Me llamó la atención cómo él ha hecho un apostolado del cuidado a su mujer. Este hombre ha comprendido perfectamente lo que significa EPE. Significa cuidar a la familia, cuidar lo que Dios nos ha regalado. Su mujer hoy día, ¿cierto?, tiene un Alzheimer y sabemos que es una enfermedad que va avanzando. Lucho Cárdenas tira para arriba. Me viene a la mente el Pato Zúñiga, ese hombre que lo vemos como se levanta y de repente se desvanece, y se vuelve a levantar y se vuelve pero no le agacha el moño a la fe. Él tiene su confianza puesta en Dios. Sigamos animando a este hermano nuestro que está enfermo. Me viene a la mente los últimos que han fallecido. Freddy Sangüesa, que tanto aportó también al grupo, a la comunidad. Eduardo Lizama, que recientemente también partió, y el que me ha impresionado pero mucho es Pedro Vázquez. Siempre con esa alegría, la sonrisa muy particular que tenía el guatón y que siempre nos contagiaba, Tenía su modo de ser, pero siempre nos contagiaba. Y todo ese espíritu también de pastoral que tenía adentro junto con su mujer, de querer siempre aportar a la obra salesiana.